Hola a todos, espero que se encuentren súper bien, magníficamente en su clase favorita para iniciar un hermoso día. Con toda la actitud viendo un video que sinceramente no les interesa, pero... Te estás desviando del tema. Cierto, perdón. Pero es que el video debe durar más de 10 minutos y con la edición y la información terminaría como GIF. Gracias, buenas tardes. Yo continúo con el tema. Nuestro tema es la sociedad mexicana y los posibles escenarios del siglo XXI. Según la historia, todo lo que nos han enseñado en nuestra infinita vida, claramente no tiene nada de cierto. Porque todo es represión en México. Compañero. Es la invención de la democracia en México. Fue creada por los militares sobrevivientes de luchas revolucionarias y por el poder entre caudillistas y sonorenses durante el estalinismo, fascismo, nazismo. En pocas palabras, bajo el poder del maximato que dio lugar al PNR en 1929. Las secuelas dejadas por violentas represiones políticas que... Ven, les dije, sí hay represión. No es de invento mío ni de nuestro comunista favorito, que día a día lo repite como si fuera una oración. Lo siento, continúa. Las represiones siempre se mantuvieron. Afectó el sistema con más crisis económicas, como siempre, por el régimen postrevolucionario. Ya para 1970, la desigualdad con la riqueza era muy notoria, gracias a un monopolio... ¿Político? Sí, político, que era igual a un complicado mercado... ¿Interno? Sí, interno, que claramente no apoya el crecimiento del país para que saliera... del subdesarrollo con la tesis del crecimiento hacia adentro. Sí, gracias, para terminar mi frase... Pero sigue la entrevista. En la pregunta para el profesor Hipólito es: ¿hay una justa democracia en el país? Pues no, la democracia es un término griego, ¿no? De Atenas, por ejemplo, con los griegos. Los griegos nos heredaron cantidad de cosas, ¿no? Y dentro de ellas nos heredaron, digamos, conceptos políticos. Hay toda una historia ahí con ellos. Pues mejor digamos que no nos heredaron. Pero en este caso, por ejemplo, este término, pues tiene historia, ¿no? Y la democracia, etimológicamente quiere decir el gobierno del pueblo, ¿no? Demos pueblo y kratos poder, ¿no? Entonces, esta democracia, por ejemplo, aquí en México tenemos, es una democracia representativa, además. No es una democracia participativa. Es decir, esa democracia que tenemos nosotros, la gente, los ciudadanos van y llevan el voto. Llevan su voto y se retiran, ¿no? Y depositan, delegan el poder en el diputado, en el senador. Y ese diputado y senador, él va a decidir por nosotros, por el que votó por él. Hay una democracia muy dañada ahí. ¿Qué otra cosa tiene esa democracia? De que no hay una conciencia de la gente que va y deposita su voto. ¿Por qué? No hay conciencia. Porque no se informan de cuál es la propuesta política, por ejemplo, del partido político con el que van a depositarle su confianza. Partido o personaje, sea diputado o senador, sino que van a votar por otras cuestiones, por usos, por costumbres, porque mi papá siempre ha votado, mi abuelo, ¿no? Otra. Van y votan porque están vendiendo su voto. Entonces, no es el voto secreto, no es el voto directo, no es el voto individual, no es el voto... O sea, no contiene esos principios de democracia que ahí están escritos. Hay una definición legal de lo que es la democracia. Continuamos con Echeverría. Implementó un programa de desarrollo compartido que hizo por la pésima transformación del entorno internacional y el desaforado una obra sin tener en cuenta la ley de justicia exagerada o intensa. Populismo, corrupción sin límites, aunque no cambie nada.
La inflación externa alimentó a la interna, así el modelo económico se desmoronó, se devaluó la moneda al 100%, impulsó la desconfianza y fuga de capitales. Ahora le hago una pregunta, profesor. ¿Funcionó el programa de desarrollo compartido de Echeverría? El presidente Echeverría gobernó de 1970 a 1976, ¿no? Y el presidente Echeverría va a ser uno de los gobiernos que le llaman populista, ¿no? Populista porque él diseñó una política económica basada en el desarrollo compartido, ¿no? Esto quiere decir que esta política económica trataba de generar la riqueza y después repartirla, ¿no? Digamos, de manera equitativa. Primero crecer, primero formar el pastel y luego repartirlo. ¿Ok? Entonces, el antecedente de este modelo lo tenemos, por ejemplo, en el periodo de los 60, ¿no? Con el anterior modelo que era el desarrollo estabilizador, que era un modelo, digamos, distinto, ¿no? Entonces, en ese modelo, por ejemplo, de desarrollo estabilizador, los agentes económicos, por ejemplo, los empresarios, ¿sí? Los empresarios van a tener, digamos, un apoyo distinto del Estado, ¿sí? Y la economía obviamente va a funcionar para que ellos, digamos, estén pues, más contentos desarrollando sus inversiones, ¿no? Y su capital. Entonces, con el presidente Echeverría, la coyuntura política incluso es distinto, porque él enfrentó una bronca, digamos, social en los 70s. Viene el movimiento 68, ¿no? Luego los 70s, por ejemplo, el halconazo. Eso, digamos, sería el contexto en materia política. Y eso también genera una necesidad para que dentro de su proyecto, ¿sí? Pues digamos esté contemplando esta situación, ¿no? Para diseñar la política económica que va a aplicar. La política económica es una serie de medidas que aplican los gobiernos para afectar a unos y beneficiar a otros, ¿no? Entonces, el Estado, con su gasto público, genera demanda. Así, ¿cómo genera esta demanda? Por ejemplo, con gasto de inversión, o sea, comprando bienes de capital, ¿no? Con gasto corriente, por ejemplo, al pagar los salarios, ¿sí? Genera demanda a los burócratas, a sus empleados, ¿no? Entonces, el Estado es una pieza fundamental, digamos, en el sistema capitalista para reproducir el capital. Entonces, con su gasto lo que va a hacer, va a generar la demanda donde no se esté realizando, por la estructura que tiene la economía. Es decir, los inversionistas van a querer llevar su inversión en las áreas donde es más rentable, ¿no? Por ejemplo, no van a querer ir a la agricultura. Todos van a querer, por ejemplo, el petróleo. Todos van a querer, por ejemplo, donde hay más ganancia. Entonces, el Estado en este periodo, sobre todo la economía mexicana, tenía una estructura todavía en donde la inversión no se estaba generando por parte de los capitalistas. Entonces, el Estado tiene que cubrir esa parte, ¿no? Sí. El Estado venía cumpliendo una función con su gasto público, ¿no? De orientar la economía, pero como, digamos, de manera complementaria. Pero a partir del periodo Echeverría, ¿sí? Va a asumir una actitud, digamos, de ponerse de frente, de ser rector,
Es decir, va a haber un gasto mayor en la economía. Y esto va a generar descontento, por ejemplo, en los empresarios. Porque les va a empezar a quitar, o el Estado va a empezar a intervenir en áreas, incluso, donde no quieren los capitalistas que intervengan, porque ahí hay ganancia. Pero como al Estado le interesa que se desarrolle la economía, que se desarrolle el capital, porque tiene un espíritu capitalista de clase el Estado, entonces tiene que cumplir con esa función, ¿no? Entonces ya no va a ser complementario, sino que va a tomar las manos, va a ser rector. Entonces, esta política económica, este modelo de desarrollo estabilizador, compartido, ¿sí?, va a tener como principio que el Estado va a empezar a necesitar recursos para cumplir con esta función. Y esos recursos adicionales, ¿sí?, es decir, con sus impuestos no va a alcanzar a cubrir la función que quiere desempeñar. Entonces va a empezar a buscar deuda, obtenerlos, y se va a empezar a endeudar. ¿Okay? Entonces, todo ese déficit, toda esa deuda que está generando, ¿sí?, va a provocar que se empiece a generar la inflación. Es decir, a que se incrementen los precios. Y si se incrementa la inflación, los capitalistas empiezan a retirar sus inversiones, porque empiezan a perder valor, ¿no? Entonces, la inflación es una categoría, es una variable dentro del sistema capitalista, ¿sí?, clasista, que afecta a unos y afecta a otros, es decir, a unos más que a otros. Y los más afectados, por ejemplo, en este caso ahí, pues van a ser los trabajadores, también los capitalistas. Pero vean por qué se está generando ese déficit. También va a generar problemas en la balanza de pagos, porque ese recursos que necesita los está pidiendo prestados en los bancos, ¿no?, del exterior, y también internamente. Entonces, finalmente, eso va a hacer que no cumpla con lo que se había propuesto, de tener un crecimiento de la economía y poder repartirlo. No quedó bien, por ejemplo, con algunos agentes económicos, en este caso con los empresarios, porque les está quitando espacio de inversión. Muchas gracias por la conclusión, pero ahora debemos seguir con López Portillo. Me toca. Creí encontrar en la petrolización de la economía la solución para el endeudamiento. Generó un incremento en la deuda externa de 4.5 millones de dólares en 1971, 19.6 en 1976 y de 80 para 1987. Hubo saturación mundial del mercado petrolero. Causó desconfianza del capital. Bueno, al parecer había desconfianza en todo. Llevó al país a la nacionalización de la banca. Aquí entró de la Madrid. Administró la insolvencia, la crisis y la incapacidad social, económica y política del país, dándose el epíteto de la década perdida, a las ruinas que dejó su gobierno y el inicio del siguiente. ¿Pero a qué se le llamó la década perdida? La década perdida, ¿sí?, es el sexenio, o la década, de 1982 a 1988, o sea, comprende el periodo del presidente Echeverría, de la Madrid, en donde los países de América Latina
entraron, fíjese bien, en un modelo a nivel mundial que se llama el neoliberalismo. Es decir, con el presidente López Portillo, el presidente Echeverría, ahí se terminó el populismo, el exceso de gasto público, ese estado rector. Ahora viene esta década perdida, y principalmente ahí la parte donde viene, sería 82, 92, ¿no? Así lo marcaríamos. Que comprende, digamos, dos periodos si quiere. El presidente de la Madrid y el presidente Salinas de Gortari. ¿No? Salinas de Gortari sale hasta 94, ¿no? Con el error de diciembre. ¿Ok? Pero a ver, un poquito allí de contexto también, ¿no? En este periodo, por ejemplo, de esta década, lo que vamos a ver reflejado va a ser la influencia del modelo neoliberal. Es decir, de que el Estado abandone esa función que venía desempeñando en el modelo estabilizador, en el modelo de desarrollo compartido, ¿sí? Y ahora sea un Estado policía. Es decir, que todas las empresas del sector público se vayan transfiriendo al sector privado, que pague la deuda, prioritario, que pague la deuda. Y este gobierno de Miguel de la Madrid, a partir de Miguel de la Madrid, y hasta la fecha, el Fondo Monetario Internacional les exige, así, prioritariamente, que se alejen de la economía real, que dejen de gastar y que se dediquen a cubrir las funciones solamente con sus impuestos. Déficit público, cero. Es un dogma. Bueno, sí les permiten, pues, déficit público, pero es prioritario, ¿sí?, que no tengan, que abandonen el déficit público. Y sobre todo para gasto social. Entonces, el presidente Miguel de la Madrid, a partir del presidente Miguel de la Madrid, en lugar de ser un rector de la economía como los anteriores, ahora lo que va a hacer es, se va a concretar a pagar la deuda. Entonces ya no va a apoyar la economía. Se va a dedicar y ya no va a crecer. Por eso no creció la economía. Enfrentó un proceso acelerado de organización política, buscando la democracia por milésima vez en la historia de México. Convencida de que los procesos electorales cambiarían en el rumbo del país. Y sí, pero cambiarían de mal en peor. Con la probabilidad de que México se declarara monetario de pagos desde el 17 de junio de 1861, generó una intervención militar extranjera en el país. Sí, la banca internacional aceptó renegociar los pagos de la deuda externa. Incluso otorgaron nuevos préstamos. Aunque es algo positivo, pero tiene un pequeñísimo pero. Los precios del petróleo continuaron a la baja entre 1985 y 1986. Irónicamente resultó súper claro que nuestro país no podrá pagar los 10 a 12 millones de dólares anuales pactados. Pero entonces, López Portillo creyó que la petrolización sería la solución al problema económico del país. Profesor Hipólito, ¿él estaba en lo cierto? El presidente José López Portillo, él va a suceder a Echeverría, ¿no? Él va a gobernar de 76 hasta 82, ¿no? Y después viene el presidente ya neoliberal, que es Miguel de la Madrid. Bueno, el asunto, por ejemplo, de este periodo, del periodo de López Portillo,
en el manejo, por ejemplo, económico que le dio al petróleo. Efectivamente, él hace una declaración de que el petróleo, de que somos un país petrolero y que la solución viene por ahí. Pero ¿qué pasó, digamos, con el petróleo? Ahí. Efectivamente, se descubrieron nuevos pozos petroleros, ahí en la zona de Campeche. El famoso Iztoc, hay un pozo que producía cantidad de petróleo, ¿no? Incrementaron la producción y la exportación para tener recursos. Ojo, pero el presidente Echeverría le había heredado la crisis, lo dejó con la deuda, lo dejó con el problema de la devaluación. Entonces, el primer año, 71, sobre todo, le costó mucho trabajo, porque él ya empezó a hacer un convenio con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, para sujetar la política de austeridad que aplica el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, a los países que aceptan, digamos, que se le acercan al fondo. Entonces, él lo hizo en el primer año, pero a partir del segundo, tercer año, empezó, digamos, a modificar esta política. Es decir, de asumir una política del Estado, de este Estado rector de la economía, ¿sí?, y sobre todo, por ejemplo, con el petróleo, es decir, de tener ese gasto expansivo, ese gasto público, ¿no? Igualmente, no tocar a los empresarios, la política fiscal no moverla, ¿no?, en la parte, por ejemplo, de los impuestos, para tener esos recursos. Entonces, viene la cuestión del petróleo, y él quiere resolver el problema. ¿Pero qué pasó? Con tanta, digamos, petróleo que hubo, con tanto ingreso que hubo en el mercado de dólar, ¿sí?, se tuvo ingresos cuantiosos por la exportación del petróleo. Pero, fíjese, y además de tener ingresos por la exportación, hubo ingresos por la deuda que empezó a adquirir el gobierno en el mercado internacional, porque había muchos dólares, porque los países de la OPEP, con el incremento del precio, empezaron a inundar el mercado de dólares y se abarató. Entonces México aprovechó de exportar más petróleo, aumentaron sus ingresos con el presidente López Portillo por la venta de petróleo, y aumentaron de los préstamos que pidieron en el mercado de los dólares. Barato. Para terminar nuestro muy interesante tema, ¿el presidencialismo ya terminó? Oye, la pregunta era al final, primero va la explicación. Ok, yo explico entonces. El sistema autoritario mexicano, por revolucionario, nunca tuvo tendencias excluyentes. Por eso, las élites políticas incorporaron a ambiciosos que aceptaran totalmente las reglas del presidencialismo. Pero las consecuencias de la crisis económica, que se involucran como siempre con las políticas de austeridad, debilitaron las expectativas de los diferentes grupos sociales.
Para todos, la legitimidad posteriormente nunca se ha cumplido por violencia del Estado con la represión política militar. Por eso y más los grupos sociales dudan ante el individualismo en el marco del Estado benefactor. Es decir, el beneficio de los políticos resucitó el criollismo por la marginación de los desposeídos. Era más que nada la ausencia de la democracia política, que hasta nuestros días sigue y continuará, agregando la carencia de un Estado benefactor. Y mientras las organizaciones hacen realizando acciones con otras finalidades, menos las que importan, simplemente las que tienen más relevancia, las tiran por un tubo. Ahora sí, con confianza, la pregunta. Profesor, en su punto de vista, ¿acabó el presidencialismo? El presidencialismo, aquí en México, es una, digamos, es algo, ¿no?, que tiene implicaciones en la forma de gobernar, ¿no? Y quiero partir de un concepto que bajé de aquí de la web, ¿no? Dice, el régimen político, perdón, el presidencialismo es un régimen político propio de los estados republicanos, en el que el presidente es también jefe de gobierno y se caracteriza porque el presidente es elegido o electo por sufragio universal y no por el parlamento. O sea, nosotros no tenemos un parlamento, tenemos un poder ejecutivo, un poder judicial, ¿no? El parlamento se le llama, digamos, en otros países. Es el equivalente, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, ¿no? No es electo. Aquí está la definición, con una definición. Ahora, aquí en México, por ejemplo, el presidencialismo, aquí en México y en Estados Unidos, por ejemplo, ponemos este ejemplo, la Constitución lo establece, ¿no? Que debe de existir porque está, digamos, documentado, está formalizado, ¿no? Y hay autores, ¿no?, por ejemplo, como Luis Javier Garrido, que es un politólogo que ya murió, pero él era, por ejemplo, escribía mucho sobre estos temas. Tiene un libro sobre la historia del PRI, ¿no?, de los partidos políticos, ¿no?, y empieza con el PNR. Hay otros autores, por ejemplo, como Carpizo, que van a hablar de esto. Entonces, por ejemplo, Luis Javier Garrido y Carpizo, les voy a leer algo de Carpizo que bajé también de un trabajo de aquí. Dice, el presidencialismo se refiere al ejercicio del poder político que caracterizó al sistema político mexicano en la era del sistema de partido hegemónico, del surgimiento del PRI hasta la aparición de los gobiernos divididos. ¿No? Leo. Dice, Jorge Carpizo señaló que el presidencialismo en México denomina la predominancia del poder ejecutivo sobre los pesos y contrapesos del régimen político y sobre los mecanismos de decisión política en el periodo citado, gracias a que la institución presidencial pudo hacer uso de facultades constitucionales y metaconstitucionales que le otorgaron al presidente poderes por encima de los demás órganos del Estado. Ahora, dice, dentro de las facultades constitucionales, dice, el titular del Poder Ejecutivo Federal, ¿sí?, está la de ser el jefe de administración pública y gobierno como poder ejecutivo y personalizar la estructura orgánica del Estado como jefe de este. Desde esta perspectiva tiene la facultad para nombrar y remover libremente los miembros del gabinete, así como los funcionarios importantes. Es el comandante de las Fuerzas Armadas. Puede celebrar tratados y negociaciones diplomáticas. Propone, promulga y ejecuta leyes que expida el Congreso de la Unión. Convoca al Congreso a sesiones extraordinarias. Habilita toda clase de puertos y establece aduanas marítimas y fronterizas. Presenta a consideración del Senado la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia, etc. Es decir, estas son las facultades constitucionales que le otorgan al presidente. Ahora, las metaconstitucionales, ¿cuáles son?
Dice, se describían todas aquellas emanadas del hecho que el titular del Ejecutivo se ostentaba como líder del partido hegemónico. Esto en función de que una vez que la estructura del dominio y organización interna del partido se centralizó bajo el mando del Comité Ejecutivo Nacional, así se llama, que es el CEN, ¿no? Y dentro de este, en el presidente del mismo, que a su vez era una persona que era nombrada por el Ejecutivo. El presidente de la República adquiría un control inherente sobre la organización del partido hegemónico, es decir, sobre el PRI, y sobre las nominaciones más importantes de la clase política. Es decir, podía designar a su sucesor, nombraba senadores, gobernadores, la mayoría de diputados, los presidentes municipales de los más importantes ayuntamientos. Además, controlaba los principales sectores que conforman el partido. Del PRI, la CTM, la CNC, la CENOP, la FETSE. Es decir, los pilares que forman, por ejemplo, el corporativismo y que están dentro del PRI. Dice, esta circunstancia particular se modificó cuando el sistema de partidos se generó mayor competitividad en la oposición a fines del siglo pasado y las reglas del acceso al poder de la clase política dejaron de estar monopolizadas por el partido hegemónico. Es decir, a partir del siglo pasado quiere decir del siglo XX, ¿no? Dice, algunos observadores, ya termino con esto, algunos observadores han señalado que la experiencia del presidencialismo en México no solo tuvo como limitante la prohibición de la reelección que impidió que quien ostentara la presidencia de la República pudiera perpetuarse en el poder indefinidamente. Ok, ahora, regresando a la pregunta, y voy a retomar, por ejemplo, a Lorenzo Meyer. Meyer dice que tenemos que aceptar, es decir, que sí existe, pues, ¿no?, el presidencialismo, porque el presidente sigue siendo jefe del partido. Él nombra, palomea a todos los que van a ser diputados, senadores, le manda la lista, ¿no? Él decide sobre su sucesor, es jefe máximo del ejército. O sea, tiene esas funciones metaconstitucionales. Entonces, ahí existe el presidencialismo. Pero, dice por ejemplo Lorenzo Meyer, que es un politólogo serio, un historiador del Colegio de México. Y también Luis Javier Garrido. Si quieren lo leen. Porque yo me estoy basando en ellos también, ¿no? Aparte aquí de Carpizo, ¿no? Pero ellos dicen, por ejemplo, Meyer y Luis Javier Garrido, que el presidencialismo se está agotando, y sobre todo con este presidente, porque trae al ejército afuera, lo está desgastando, lo está haciendo que cumpla funciones distintas a las del ejército, persiguiendo delitos civiles, ¿no? Lo sacó de los cuarteles y está firmando iniciativas, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interna, que es una ley, digamos, fascista, ¿no? Para reprimir las manifestaciones, ¿no? Entonces, se está desgastando la imagen de este presidencialismo con este presidente. Pero sí existe, pero ya se está desgastando, se tiene que aceptar eso. En conclusión, el actual problema de México para su desarrollo hacia una sociedad mexicana cae en la validación de los derechos, valores, igualdad de oportunidades, diversidad de opiniones, y podría seguir con la lista, pero el video duraría media clase. La biografía en la que me estoy apoyando, por ejemplo, para analizar el periodo del presidente Echeverría, para contestarles esa pregunta que me hicieron del desarrollo compartido, la pregunta digamos, el sexenio perdido, la década perdida, perdón, y la parte de Echeverría, de los tres presidentes, pues, de los últimos, de Echeverría, López Portillo y de la Madrid, me estoy apoyando
en 2 libros que escribió un autor que se llama Héctor Guillén Romo. Él es un economista, escribe sobre economía mexicana, ¿no? Es de la UAM, es investigador, tiene categoría de investigador, ¿no? Y es un, digamos, utiliza categorías marxistas para su análisis, ¿no? Entonces, es un autor serio. Él escribió 2 libros, uno que se llama Los orígenes de la crisis en México, ¿no? 40-82, y hay otro libro que tiene El sexenio del crecimiento cero, ¿no? De 82 a 88, ¿no? Y algunas partes de alguna página de aquí de la web, aquí en internet, para poder contestarles sus preguntas. Si ustedes gustan revisar, revisen los libros. Perdón, y también pues no voy a dejar de lado al profesor Arturo Huerta, que escribió un libro que se llama Economía Mexicana, más allá del milagro. Con este se ganó un premio. Él lo presentó como tesis. Él es profesor de la Facultad de Economía. Ahorita tiene a su cargo el posgrado, ¿no? Y cada año hace un libro sobre economía mexicana. Entonces, leí este libro, que es el primero, con este obtuvo su grado de doctor, le dieron un premio en Banamex. Entonces, también leí este libro.